Hey people, esta semana se estrena la nueva película de James Mangold, un biopic sobre la figura de Bob Dylan, exactamente de sus inicios en el mundo del folk. Y no las tenía todas conmigo después de ver las primeras imágenes y el primer tráiler, pero las buenas críticas y una película realizada por el mismo realizador, Walt Delane, basada en la historia de Johnny Cash, han hecho que recupere la fe en ella. Y es que ha sido toda una sorpresa, y es que me ha gustado muchísimo, eso sí, teniendo en cuenta de que es una peli comercial, un blockbuster. Pero eso os lo explico a continuación, donde daré detalles de la película, anécdotas y diferencias entre ficción y realidad. Así que, al lío con la crítica. Play it fucking loud. No me extenderé mucho más, así que vamos a ver quién es James Mangold. James Mangold es un director y guionista de cine americano. Su filmografía se inicia en 1995 con Heavy. En 1997 estrenaría Copland, con Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Robert De Niro y Ray Liotta, y en 1999 llegaría Inocencia Interrumpida, protagonizada por Winona Ryder y Angelina Jolie. En 2001 veríamos Kate and Leopold. En 2003 ese loco thriller llamado Identidad con John Cusack. En 2007 3:10 to Yuma, El tren de las 3 y 10, un fantástico remake con Christian Bale y Russell Crowe. En 2010 Night and Day. Y en 2013 The Wolverine, Lobeto Inmortal, un vínculo con el superhéroe de Marvel que acabaría en el 2017 con esa gran película llamada Logan. En 2019 Ford vs Ferrari, también llamada Le Mans 66, y en el 2023 Steven Spielberg lo seleccionaría para ser el director de Indiana Jones y El Dial del Destino, y que repite en el mundo de los biopics, y me he querido dejar esta película para el último lugar, ya que en el 2005 realizaría una película basada en la figura de Johnny Cash, una fantástica película protagonizada por Joaquín Phoenix y Reese Witherspoon, que de alguna manera viene a reforzar la esencia con esta nueva película, un completo desconocido, a complete unknown, ya que no solo colaboraría parte del equipo técnico de Walt Delane, sino que también hay una aparición de Johnny Cash en la película de Dylan. El guión de la película está coescrito por el realizador y Jay Cox, e incluso Bob Dylan se reunió con James Mangold en varias ocasiones para revisar y supervisar el guión. La película adapta y coge como referencia el libro de Elijah Wald, Dylan Goes Electric, que por desgracia no está publicado en nuestro país. Aún así, podéis haceros con multitud de publicaciones relacionadas con el cantante, como por ejemplo esta nueva edición de la biografía actualizada de Dylan, editada por Reservoir Books. Aunque mi libro favorito de los que he leído es Like a Rolling Stone, que me parece una obra maestra del periodismo cultural y de cómo hacer un libro de una sola canción. El filme entraría en fase de preproducción en 2019, pero la situación con la pandemia, así como la dificultad de cuadrar agendas a posteriori, haría que se fuera retrasando hasta que comenzara su rodaje a principios de 2024, con lo que hubo más tiempo para la investigación y para que Chalamet practicara sus dotes musicales. Timothée Chalamet aprendió tanto canto, guitarra, armónica y piano para interpretar a Bob Dylan. Y es que habitualmente se suelen hacer grabaciones previas cantando la misma pieza musical, haciendo playback. Así que al decidir que toda la música sería en vivo, sería todo un reto tanto para la edición de sonido como para la manera de rodar las tomas en esas actuaciones. Adquirió un nivel tan bueno que decidieron hacer toda la música en vivo, así que todas las canciones que se escuchan en la película estarán cantadas por el mismo actor. Y es que el hecho de hacer la música in live fue gracias a la insistencia del actor porque quería abordar su interpretación de Bob Dylan. Y no solo cantaría él, sino que Mónica Barbaro
no solo aprendería a cantar o tocar la guitarra, sino que llegaría incluso a tener a la mismísima Joan Baez de consultora para el papel. A Complete Act Now está ambientada entre 1961, que justamente Bob Dylan tenía 19 años, y apareció en Greenwich Village en Nueva York para saltar en el mundo del folk hasta 1965, cuando pasó del folk al pop y se volvió eléctrico, acabando en el Festival de Folk de Newport. El director de fotografía es Pheidon Papamichael, que ya había colaborado en otras muchas películas con el realizador. La película utiliza un aspect ratio de 2:39:1, un formato panorámico anamórfico, con lo que es más fácil capturar escenas más detalladas y planos generales, y así conseguir un plus en capturar toda la esencia y la atmósfera del contexto que estaban viviendo en esos primeros años de los 60. Se propuso trabajar por primera vez con una cámara Sony Venice 2, que puede capturar una mayor sensibilidad, con lo que se puede obtener una mayor profundidad de campo, con una iluminación mínima. Así se intentaba naturalizar la iluminación, y la mayoría de movimientos de cámara se realizarían con una dolly, una grúa de 15 metros o una Steadicam, para dar la sensación de cámara en mano, ejecutada con mucha precisión y que incluso llegarían a optar por hacer una toma de 360 grados, por ejemplo, entre el público de los conciertos. Recurrirían a una iluminación de pequeños focos LED, así que en exteriores nocturnos pudieron aprovechar esa iluminación de farolas, escaparates, luces de automóviles y semáforos. Y todo el nivel de regulación de colores se realizaría con unidades DMX inalámbricas, teniendo un mayor control de los colores en el mismo rodaje. Así se intentaba naturalizar al máximo la iluminación. Unas técnicas de iluminación muy modernas para dar la sensación de una estética de antaño, cosa que les permitió adelantar tiempo en el rodaje. Tenían muchas referencias de fotografías, pero la mayoría eran de en blanco y negro, así que decidió optar por paletas de color cogiendo referencias del fotógrafo estadounidense William Eggleston y otros muchos fotógrafos de los años 60, hasta llegar a ese aspecto más Kodachrome, con un alto contraste y con colores más saturados. Se utilizó luz muy extensa para los cantantes en los conciertos, dejando a un lado los fondos que descartaron la iluminación. En estas escenas se llegó a utilizar hasta 3 cámaras a la vez. La mayoría de las escenas musicales se harían en 3 tomas, sin llegar a cortar a las actrices y a los actores, para dar aún más naturalidad. Quería un tipo de iluminación como las películas de Gordon Willis, como El Padrino o Clute, alejándose de un aspecto que no es propio de las cámaras digitales. Mientras que en la postproducción utilizaron la técnica del Shift Eye, que es un intermedio analógico en cuanto a la gradación de color, que da un aspecto de película real, dotando algo de grano y un ligero parpadeo en algunos colores. El director de producción o diseñador de producción es François Audoy, que tomó muchas referencias para reconstruir los escenarios como los festivales de Newport o de Monterrey, de recrear el apartamento, los interiores del Chelsea Hotel y del Motel Viking. Todos estos se construirían en un estudio, mientras que el resto se hizo in situ, en Nueva Jersey, a excepción de los exteriores en Chelsea y el Palacio de Justicia del centro de Nueva York. Se recreó la calle McDougal y el West Village en Hoboken, ya que plantaron muchos árboles en el village en los años 80 y actualmente no se parece en absoluto, teniendo una apariencia totalmente diferente a la de la década de los 60. También recrearía diferentes fachadas en las tiendas, los interiores del club, centrándose sobre todo en el apartamento de Dylan, sus obras de arte, todo lo que hay en la repisa, la máquina de café expreso. Todos los detalles están muy cuidados, ya que gran parte de la película transcurre en ese apartamento, y quería representar un piso de estudiante, y que los espectadores tuvieran la sensación de que verdaderamente vivía alguien ahí, donde Bob estaba madurando. Bueno, madurando no sé si lo intentaba mucho. La cuestión es que en ese apartamento se podía vivir perfectamente. Incluso había una colección de discos que podrías poner.
La diseñadora de vestuario es Arianne Phillips, que ya había trabajado en otros largometrajes y justamente también en La cuerda floja, recreando a Johnny Cash. El reto, en este caso, fue dar ese enfoque de la figura pública de Dylan, el cómo se mostraba en su entorno y con los medios de comunicación, ya que carecían de material de fotografías privadas, y se tomó como referencia su estilo en público, desde diferentes épocas. Exactamente determinó 3 etapas. Hay que tener en cuenta que la película transcurre entre 4 o 5 años del inicio de la carrera de Dylan, así que toda esa progresión se tenía que dar en su aspecto físico, en el vestuario, en el maquillaje y en la peluquería. La etapa primera sería su llegada a Nueva York y tendría un aspecto desaliñado con muchas referencias a Buddy Guthrie, con esas camisas Pendleton y los vaqueros holgados de carpintero, estilo proletario. La segunda etapa es cuando empieza a tener fama en la escena folk. Su silueta se va definiendo y se cogería como referencia la portada del disco de Free Willing. Llevaría unos vaqueros 501 y una chaqueta de gamuza que claramente fue hecha especialmente para él, con una pequeña camisa a rayas. Vamos, una estética menos infantil. Y la tercera etapa sería la del arquetipo del rock and roll. Llegamos al año 1965, con una gran influencia de los Beatles y del pop. Con esas Ray-Ban, su motocicleta y su chaqueta de cuero. Lleva vaqueros muy ajustados, botas de tacón cubano y abrigos militares. Y blazers ajustados. Y es que hay una prenda muy característica de Bob Dylan, y son los jeans. Siempre ha tenido predilección por los vaqueros, incluso en la actualidad. Timothy llevaría básicamente unos 67 outfits diferentes en toda la película. Así que la fotografía, el vestuario, el maquillaje y la peluquería irían al unísono. Tuvo que investigar mucho para llegar a entender quién fue Bob Dylan con 19 años de edad, a partir de la gente de su entorno y también de sus actos. También tuvo mucha delicadeza en recrear a la perfección a todas esas personas que le rodeaban y a los diferentes cambios políticos que estaban sucediendo en ese momento. Durante toda la película van apareciendo diferentes personajes, algunos reales y otros ficticios, y todos tendrían que tener una coherencia estética con el protagonista, con el contexto y con las diferentes fotografías de la época. Una de las cosas que más ayudó a la diseñadora de vestuario fue leer A Free Willing Time, el libro de Sus Rotolo, la novia real que interpreta el Fanning de una manera ficticia. Lo que tenía claro es que Bob Dylan tenía mucha ambición y estaba descubriendo quién era, y se diseñaría a sí mismo basándose en sus héroes, Guthrie y Ramblin' Jack Elliot. Un contexto que se tenía que reflejar en esencia toda esa cultura beatnik, la era del jazz, la cultura del centro de Manhattan, los movimientos juveniles y los conflictos políticos, como la crisis de los misiles de Cuba. El sonido es algo muy importante en la película. Se trabajó con un sonido de actuaciones en vivo y se explotó a nivel creativo, deconstruyendo las músicas de diferentes canciones de Dylan, para ayudar a la narrativa entre los números musicales. Y es que la película está llena de música. Hay música en los clubs, hay música en las fiestas, hay música en el estudio y hay música en las calles de Manhattan. Todo está lleno de música diegética. Por ejemplo, en la primera escena que llega Dylan a Nueva York, únicamente hay 10 pistas de audio que se van superponiendo unas a otras. Y después está la banda sonora, que consiste principalmente en canciones originales del propio Bob Dylan, pero interpretadas por Timothée Chalamet y otros miembros del reparto, como Mónica Bárbaro, Edward Norton o Boyd Holbrook. Este álbum fue producido por el director de la película, James Mangold. Otras influencias, como las que he comentado anteriormente, es toda la Nouvelle Vague francesa, que ha sido una gran referencia para la narración, así como para la fotografía. Se han hecho películas maravillosas sobre el mundo del folk, como Inside Lewis Davis en 2013, maravillosa película de los hermanos Coen, que recrea la figura de Dave Van Ronk en el año 1961, donde haría una aparición un joven Dylan
al final de la película. E incluso hay documentales como el reciente Rolling Thunder Review 75, dirigida por Martin Scorsese en el año 2019. A Complete Unknown, un completo desconocido, es una buena película. Claro que se podía haber explotado desde un enfoque de cine de autor o de cine independiente, pues dándole un toque más interesante. Pero estamos ante un blockbuster, para bien o para mal. Y como película comercial está realmente muy bien. Y nos narra la historia de los inicios de la carrera de Bob Dylan, del paso del folk al pop. Pero tampoco quiero categorizar la película. Es de alto presupuesto, sí, pero cuenta con el beneplácito de Bob Dylan, que es un valor añadido, y ese presupuesto está muy bien empleado. Estaríamos hablando de una película que ha costado entre 50 y 70 millones de dólares, pero aún así ha recaudado casi 105 millones de dólares a nivel mundial, y eso que todavía no se ha estrenado en nuestro país. Y por eso mismo no se tiene que pensar que por ser una película comercial tiene que ser mala. Al contrario, nos encontramos ante una película que ha exprimido muy bien la identidad y naturaleza de este icono de la cultura popular y que se ha arriesgado en las escenas musicales, dando una responsabilidad a las actrices y actores principales en cuanto a la interpretación de las canciones se refiere. Y es que como un buen biopic musical hay muchas canciones, y tanto si eres fan de Bob Dylan como si no, ahí está la verdadera magia del artista, en sus melodías que han pasado a la historia y ante todo en sus composiciones. Y que también se ha rizado el rizo con la banda sonora de la película, que no deja de ser un disco con las canciones de Bob Dylan, pero interpretadas por los actores y actrices de la película. Un disco que ha tenido un buen cuidado en la producción y que a su vez hace referencia a las primeras portadas de los primeros discos de Dylan. Timothée Chalamet hace un papel espectacular y os tengo que confesar que tampoco es un actor de mi devoción, pero aquí lo borda a nivel interpretativo, así como el cante de Bob Dylan. En ocasiones pareces que estás viendo al mismísimo Bobby. Esas miradas directas, los movimientos con las manos, su forma de fumar, esa cara de pocos amigos con aire de misterio, e incluso el resto de actrices y actores, muy notables también, como Mónica Barbaro, interpretando a una magnífica Joan Baez, Elle Fanning como Sylvie Russo, esa versión ficticia de la entonces novia de Dylan, Sus Rotolo, Edward Norton como Pete Seeger, leyenda del folk americano y mentor del propio Dylan, e incluso ese crossover conceptual entre Dylan y Johnny Cash, aquí interpretado magistralmente por Boyd Holbrook. Y lo de crossover me refería a lo de que un director haga dos películas de dos artistas diferentes como Johnny Cash y Bob Dylan y que a su vez aparezcan los dos en la película, pero que en la realidad tuvieran vínculos en común. Sin olvidar tampoco la actuación de Scott McNairy, que interpreta a Buddy Guthrie, un artista que tenía la enfermedad de Huntington, un trastorno genético que causa la degeneración progresiva de las células nerviosas del cerebro, teniendo diferentes cambios en el comportamiento y la personalidad. Un deterioro cognitivo progresivo. Pero vuelvo otra vez con la relación entre Johnny Cash y Bob Dylan, ya que así fue, mantuvieron ese vínculo, una relación mediante cartas, ya que se respetaban y se admiraban mutuamente. Pero no todo en la película es real, ya que estamos hablando de una adaptación dramática de la realidad. Y recordemos que la película está basada en un libro, pero se toma sus licencias, así que habrá diferentes aspectos que estarán puestos por recreación y otras cosas que las exigía la escena o el tono. Por ejemplo, el fan del público que grita Judas a Bob Dylan no fue en el Festival Folk de Newport del 65, como sucede en la película, sino en un concierto en Manchester un año después. En ese concierto el público no reaccionó como sucede en la película. Está un poco exagerado. Sí que había personas que querían escuchar Like a Rolling Stone. E incluso el día anterior salió en el mismo festival a dar un concierto acústico. Y lo abuchearon también por no tocar su set más eléctrico. Tampoco estaba Johnny Cash ese año en Newport, pero sí estuvo el año anterior. Pero era fundamental que se juntaran para dar más dramatismo. Algunos personajes de la esfera del folk
hacen sus apariciones, simples cameos, como es el caso de Dave Van Ronk en un par de ocasiones. Esas escenas no fueron realmente así, pero eran necesarias para dar más contexto. O las primeras actuaciones de Dylan no fueron tan exitosas. Joan Baez y Dylan no se conocieron en el escenario, como sucede en la película. Ella estaba en Cambridge en ese momento y se conocieron fuera de Folk City en 1961 en una protesta en Boston. Y por otro lado, tampoco hay mención a Sarah Lowndes, que pronto se convertiría en Sarah Dylan. Lowndes y Dylan se reunieron por primera vez en 1964 y se casaron poco después de su concierto de Newport del 65. Incluso hay una historia totalmente ficticia introducida por el mismo Dylan. O como curiosidad, el bluesman ficticio Jesse Moffett fue interpretado por el hijo de Muddy Waters, Big Bill Morganfield. Muddy Waters fue una influencia significativa en la música de Bob Dylan. La inclusión de este personaje en la película subraya la conexión y el respeto de Dylan hacia los pioneros del blues. Y ahí en parte está el leitmotiv de Bob Dylan, ya que siempre ha jugado con la ambigüedad entre lo que es ficticio y lo que es real. En la película, por ejemplo, se dice que en su juventud estuvo con feriantes ambulantes, unos freaks. ¿Pero de verdad aprendió música deambulando con estos feriantes? Según el Dylan real, es un sí. Y es que hay que recordar que para que alguien triunfe hay que ser un freak, alguien distintivo y que vaya a contracorriente. Y claro, Dylan puede parecer un canalla o un mezquino, así como un manipulador con algunas personas de su entorno cuando era joven. Él ha sido el que de alguna manera lo ha ratificado. Errores del pasado, puede ser. Pero aquí no estamos para juzgarlo, ya que la película se centra en un tema muy claro, y es la libertad artística. Y esto aquí se puede ver muy bien. Cuando se quiere evolucionar y no encasillarse, va a haber gente decepcionada con ello, y que no esté de acuerdo con esas decisiones, que no te vea de la misma manera. Al final la sociedad no deja de ser conservadora, quiere lo que necesitan. Y Bob Dylan lo deja bien claro. Yo no sé si hago folk o pop, o qué más da lo que haga. Y es que hay multitud de Dylans en su carrera como artista. De eso lo sabía muy bien Todd Haynes. Por eso realizó esa magnífica I'm Not There, donde la figura de Dylan es interpretada desde diferentes actores y actrices y enfoques. Y todo lo que cuenta esa película se empieza a entrever. Dylan hace honor a sus actos antisociales, porque Dylan no seguía ninguna regla, y cuando se le encasillaba, le daba la vuelta. Like a Rolling Stone era un fracaso como single, dura 6 minutos y nadie lo hubiera puesto en la radio, pero fue un éxito, y que incluso estuvo a punto de ponerse en dos caras, una canción cortada en una cara A y la otra mitad en la cara B, pero Bob Dylan se opuso. James Mangold nos ha vuelto a sorprender con otro gran biopic a la altura de Walk the Line, que digo, creo que es incluso superior, que ya esta recibió muy buenas críticas. Una película que dará que hablar en la temporada de premios en los Oscars. Además, creo que está muy bien recreado todo el Greenwich Village, sus calles, sus bares, los clubes de música, un contexto del auge de la música folk neoyorquina. Y tanto el ritmo narrativo como esos primeros planos que intentan desgranar las emociones de los protagonistas, tanto dentro del escenario como fuera, están muy bien conseguidos. Me ha gustado la decisión de utilizar esa cámara en mano, que le da un plus de naturalidad y realismo. Pero lo que más me ha gustado después del sonido es la fotografía, con esa esencia de los años 60 que acompaña de una manera sensorial junto a ese sonido para acercar más al espectador a las fluctuaciones emocionales de Bob Dylan durante la película. Y toda esa ambición y libertad estará simbolizada en dos personajes. Buddy Hadry será el folk, mientras que Bob Dylan será la libertad creativa. Un cambio de paradigma, de estética, de carácter y de música. Y citando a Dylan, hay que saber que en ocasiones no hay que saber qué significan las cosas, sino lo que no significan las cosas, ya que en el mundo del arte no puedes criticar lo que no puedes llegar a entender.